Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos una tarde más a Aula de Ciencias y a Merendando con Química. Hoy vamos a seguir con la formulación inorgánica, con el curso de formulación inorgánica. Antes de todo, recordaros que tenéis ya el Google Classroom de Introducción a la Química, donde hemos ido haciendo tabla periódica, introducción a qué es la química. Os copio en el chat para que tengáis el link al Google Classroom y podáis entrar y repasar conceptos de la tabla periódica, sobre todo, ya que para formulación inorgánica es básica la tabla periódica. Soy muy pesada, siempre lo digo, que necesitamos aprendernos la tabla periódica, y mientras estamos aprendiéndonos la tabla periódica es muy, muy importante que tengamos una tabla periódica a nuestro lado. Por eso que en el curso también del Google Classroom, donde hicimos introducción a la química, podéis ver un par de PDFs de tabla periódica. También hay un PDF donde están los estados de oxidación principales, los que nos tenemos que aprender. Entonces, yo también siempre lo digo, memorizar no es lo que a mí me gusta, pero bueno, yo para aprenderme los estados de oxidación lo hice a través de hacer ejercicios, hacer ejercicios, hacer ejercicios, hacer ejercicios. Y eso es lo que vamos a hacer esta tarde. Por eso que nada, bienvenidos y empezamos. Pues en este segundo día de este bloque 2 de compuestos binarios vamos a empezar con los binarios de oxígeno. Antes de empezar con los binarios de oxígeno, os he puesto aquí este resumen que ya hemos visto en otras partes, tanto en la introducción a la formulación inorgánica como en el tema anterior de compuestos binarios, que eran los binarios de hidrógeno. Y es un resumen de cómo se formula y cómo se nombra los compuestos binarios. Los compuestos binarios, acordaros que están formados por dos elementos, uno a la derecha, que es el electronegativo, y uno a la izquierda, que es el electropositivo. Hoy vamos a hacer los de oxígeno, entonces a la derecha encontraremos el oxígeno. El oxígeno suele actuar con valencia -2. Y acordaros que tenemos tres formas de nombrar: la sistemática, la de stock y la tradicional. Entonces, no sé si conocéis al gato químico, pero aquí nos dice: ¿quieres que te cuente un chiste sobre el monóxido de nitrógeno? Y dice: nah. Entonces, los que sepáis algo de formulación habréis entendido la referencia a este no, y los que no lo veremos ahora. Entonces, empezamos ya con lo que nos interesa, que son los binarios de oxígeno. Los binarios de oxígeno se pueden clasificar en dos. Uno son los óxidos metálicos y no metálicos, donde se combina el oxígeno con la carga negativa, que como está en el grupo 16 es la carga -2, con un no metal o un metal de carga positiva para contrarrestar estas cargas negativas. Y aparte, con los binarios de oxígeno también tenemos los peróxidos, que el peróxido es una combinación binaria de oxígeno que actúa como O2, 2-. Perdonad, pero no está bien, no sería O22-, sería O2 abajo y arriba 2-. Y que son con los metales del grupo 1, 2, 11 y 12. Entonces, los peróxidos lo que son dos oxígenos unidos entre sí con una carga cada uno negativa -1. Deciros que el oxígeno es uno de los elementos más electronegativos, por eso se pone a la derecha, pero que en algunos casos lo encontramos formando otros tipos de compuestos binarios a la izquierda como positivo cuando reacciona y se formula con un elemento que es más electronegativo que él. Entonces, como hemos ido haciendo en estas sesiones, vamos a ver cómo se formula y cómo es el nombre de los óxidos metálicos y los no metálicos. Entonces, como en el caso de los hidrógenos, son metal a la izquierda y a la derecha el oxígeno. El oxígeno tiene esta carga negativa -2, por eso el metal en el primer caso tiene un 2 abajo. Pero luego abajo veis que es MO, porque si este metal tiene una carga 2, se pueden compensar estas dos cargas.
el 2 se quitan, entonces no hace falta ponerlos. Ahora también lo veremos con un ejemplo que es siempre muchísimo más fácil. Nomenclatura, pues óxido de y el nombre del metal o el no metal. Es verdad que los óxidos metálicos les suele gustar más la nomenclatura stock y en los no metálicos más la sistemática. Aquí os he puesto un ejemplo. K2O, óxido de potasio, SO2, dióxido de azufre. En el primer caso es un metal y en el segundo un no metal. Pero, como sabéis, tenemos 3 tipos de nomenclatura y las 3 son válidas. Y para los peróxidos, el peróxido tiene O2 abajo y una carga 2 negativa. Este 2 que tiene abajo es propio de la molécula, entonces este 2 nunca lo vamos a poder simplificar como es en el caso de los óxidos. Por eso los peróxidos siempre tienen estas 2 fórmulas, o M2O2, nombre el metal 2O2, o MO2. ¿Vale? Iremos viendo ahora con los ejemplos que ya sabéis que siempre es mucho más fácil. ¿Y cómo se dicen? Pues peróxido de y el nombre del metal o el no metal. Los ejemplos están mal, no es óxido de potasio ni dióxido de azufre. Pero bueno, vamos a los ejemplos, que ahí sí que lo tenemos bien y vamos a ver diferentes óxidos, diferentes peróxidos. Entonces voy a pasar a la tablet para poder hacer los ejercicios. Acordaros que yo tengo aquí en el PowerPoint, ahora estos son como los ejercicios, el siguiente diapositiva son las soluciones y yo voy a pasar a hacer los ejercicios a una pizarra digital donde vamos a ir viendo cómo hacerlos paso a paso para aprender a formular. Recordar que si conseguimos ir paso a paso en estos que son sencillos, de 2, en los siguientes temas que serán más complicados podremos ir mucho más rápido. También tengo la tabla periódica aquí preparada para irla buscando y ver qué elementos y qué cargas y qué estados de oxidación tenemos. Pues nada, vamos con los ejercicios. Entonces, empezamos con el óxido de estroncio. Vale, ¿es un óxido? Pues si yo sé que es un óxido, sé que tengo, segundo que no estoy en la tablet en la página correcta, ahora sí, óxido de estroncio. Óxido, sé que a la derecha tendré el oxígeno O con la carga 2 negativo de estroncio. El estroncio es el SR. Entonces, si buscamos el estroncio en la tabla periódica, vemos que está situado en el grupo 2 y que sabemos de todos los elementos que están en el grupo 2, pues que tienen valencia más 2. Por eso que me vuelvo a la tableta y sería SR más 2. Entonces, ahora acordaros que teníamos aquello de formulación en cruz, ¿no? ¿Os acordáis de ayer que lo estuvimos haciendo? Entonces, este más 2 se iría aquí y este menos 2 se iría aquí abajo. ¿Y qué obtendríamos al hacer esto? Obtendríamos SR2 o 2. Y esto es lo que os he explicado antes de que podíamos balancear, ¿vale? Y poder quitar estos doses, porque 2 con el 2 se compensa, el 2 con el 2 se compensa, y entonces me queda SRO. Pero vamos a pensar por qué es así. ¿Por qué es así? Pues que el estroncio tiene carga más 2 y el oxígeno tiene carga menos 2. Y acordaros que si nos dicen lo contrario, los compuestos son neutros. Por eso que más 2 con menos 2 compensa, ya no necesito poner más oxígenos o más estroncios para compensar, sino que ya está compensado. Entonces, el óxido de estroncio es LSRO. Siguiente, óxido de aluminio. Pues lo mismo, como es un óxido O2-, el aluminio sé que es Al, y voy a ir a ver
el aluminio en la tabla periódica en qué grupo está. El aluminio, como podéis ver, está en el grupo 13. El grupo 13 es el que tienen los elementos valencia o estado de oxidación +3. Entonces volvemos a la tableta y ponemos que el aluminio es +3. Y volvemos a las cruces. Volvemos a hacer que el aluminio, el +3 aquí y el -2 a este lado de aquí. Entonces, ¿qué obtenemos finalmente? Pues obtenemos Al2O3. Y ahora os pregunto, ¿se puede simplificar? Pues la respuesta es no, porque el 2 y el 3 no son múltiplos entre sí. Solo se puede simplificar cuando los números son múltiples entre sí, como en el caso de antes, 2 y 2 son múltiplos uno del otro. Entonces, el óxido de aluminio es el Al2O3. Siguiente, óxido de cromo, 6. Bueno, perfecto. Aquí ya nos dice el estado de oxidación del cromo. Por eso que ya puedo empezar poniendo el cromo +6 y el óxido -2. Y volvemos. Volvemos en cruz. Y os preguntaréis, ¿por qué en este caso sí que me ha dado el estado de oxidación entre paréntesis y en los otros no? Pues esto también ya lo hemos explicado. El cromo tiene más de un estado de oxidación. Entonces, como tiene más de un estado de oxidación, se tiene que matizar qué estado de oxidación está reaccionando en este caso con el oxígeno. En los dos anteriores, en el estroncio y el aluminio, solo podían tener cargas +2 o +3. Pues nada, después de hacer la cruz tenemos que Cr2O6. Y ahora, ¿podemos simplificar? ¿Qué opináis vosotros? Efectivamente, sí que se puede simplificar. ¿Por qué? Porque el 6 y el 2 son múltiplos. Entonces, si hago 6 entre 2, me quedarían 3 y 2 entre 2, 1. Así que, finalmente, el óxido de cromo 6 es CrO3. Perfecto. Siguiente. ¿Qué nos dice el siguiente? Peróxido de sodio. Entonces, si es peróxido, yo sé que tiene que ser O2 abajo, 2 negativo. ¿Vale? Lo que os he dicho que antes estaba mal. Entonces, es O2 abajo, 2 negativo. Y lo que os tiene que quedar súper claro es que este 2 no se puede simplificar. ¿De acuerdo? No lo puedo quitar. Ese 2 viene de antes de hacer el cruce, por lo que yo no lo puedo quitar. Y esto nos pasará cuando pasemos más adelante a los oxoácidos también. Los números que ya vengan con el anión o el catión no se pueden simplificar. ¿Y de qué es el peróxido de sodio? Pues vamos a ver el sodio, que es Na. El sodio no me dice su estado de oxidación. Eso es porque solo tiene un estado de oxidación. Al tener solo un estado de oxidación, sé que tiene que estar entre el grupo 1, 2 o 3. En este caso el sodio es del grupo 1 porque el estado de oxidación es +1. Y nada, como en anteriores casos, hacemos la cruz. ¿Qué pasará ahora? Que yo tengo un 2 aquí abajo. Entonces este -1 lo tengo que multiplicar por este número y el otro 2 lo ponemos aquí. Entonces sería Na2 o 2. ¿Por qué? Porque 2 por 1 son 2. Os vuelvo a preguntar, ¿se puede simplificar estos números? Podríais decir, sí, Aida, porque 2 y 2 son múltiplos. Pero, acordaros que tenemos el 2 que no podíamos simplificar, que era este de aquí. Por lo que en un peróxido siempre el oxígeno tiene que tener un 2 abajo. Así que el peróxido del sodio es Na2 o 2, simplemente sin simplificar. ¿Y el peróxido de potasio? Pues vamos a ver.
el potasio con O2, 2 menos. El potasio tampoco nos dan su estado de oxidación, por lo que nos vamos a la tabla periódica. Y en la tabla periódica vemos que el potasio está en el grupo 1, por lo que el potasio es más 1. Y nos pasa lo mismo que en el caso del sodio. Yo, al hacer la cruz, tengo que multiplicar 1 por 2 y en el potasio se me va a poner un 2 y será K2O2. Y como en el caso anterior, no podemos simplificar. Vamos a ver qué nos pasa con el siguiente, que es el peróxido de magnesio. Pues vamos a ver primero el magnesio, qué estado de oxidación tiene, porque no nos lo da, y si no nos lo da, como hemos dicho antes, tiene que estar en uno de los primeros grupos, y efectivamente el magnesio es del grupo 2, por lo que tiene carga más 2. Si tiene carga más 2, lo ponemos, y el peróxido es O2, 2 menos. Ahora, como en los casos anteriores, hacemos la cruz, y al hacer la cruz ahora vemos que en el caso del oxígeno tengo que multiplicar 2 por 2, por lo que sería Mg2 o 4. Y en este caso sí que podemos simplificar, porque si el múltiplo de 2 y 4 es 2, yo divido entre 2 en los dos casos, el oxígeno aún me quedará con 2. Entonces, sí que lo puedo hacer, porque recordar que este oxígeno, el del peróxido, siempre tiene que tener S2. Pues nada, seguimos formulando y ahora nos piden el dióxido de nitrógeno. En este tipo de nomenclatura, a la hora de formular es mucho más sencilla, porque ya nos dice cuántos de cada elemento tenemos que poner, porque lo que no vamos a consultar la tabla periódica. Aquí nos dicen nitrógeno, oxígeno y 2 de óxido. ¿Y cuántos tiene el nitrógeno? Pues el nitrógeno tiene 1. Recordar que el mono, el prefijo del 1 nunca nos lo dirá. Entonces es NO. El siguiente, hexa, óxido de tetrarsénico. Pues en este caso, el arsénico tiene 4 y el oxígeno 6. Pues arsénico, oxígeno, 4 para el arsénico y 6 para el oxígeno. ¿Sí? Seguimos. Monóxido de carbono. Un óxido, un carbono. ¿Por qué en este caso sí que nos está diciendo el monóxido? Porque si dijéramos óxido de carbono, lo podríamos estar confundiendo. Por eso que nos lo especifica. Muchísimo mejor para nosotros. Carbono, oxígeno. Mono en los dos casos quiere decir 1 y 1. Perfecto. Pues hasta aquí lo que sería el formular. Y ahora vamos a ver el nombra. Ahora nosotros vamos a ver unas fórmulas químicas y vamos a tener que decir cómo se llaman. Entonces, si yo veo el PdO2, cuando lo hacíamos con los hidruros, no mirábamos qué estado de oxidación podría tener, porque siempre era el número que multiplicaba el hidrógeno. Pero en este caso no es tan sencillo, por lo que siempre vamos a tener que hacer ahora la cruz al revés. ¿Qué os quiero decir? Pues vamos a hacer el primer ejemplo. Yo tengo PdO2. Si yo hago la cruz al revés, hago así, es como si el paladio tuviera un 1 y el oxígeno lo tiene, que es un 2. Entonces, sé que es Pd más 2, como es el de la izquierda, sé que le tengo que poner un más positivo, o menos 1. ¿Y el óxido es menos 1? No. El óxido es carga menos 2, por lo que yo todo esto, el paladio y el oxígeno, tengo que multiplicarlo por 2.
Si lo multiplico por 2, lo que obtengo es paladio más 4, oxígeno, oxígeno 2 menos. Y ahora sí que está bien. Entonces, este óxido, el paladio, tiene estado de oxidación 4. Por eso lo nombramos como óxido de paladio. Y recordar que el paladio puede tener más de un estado de oxidación, por eso que tendré que especificarlo en números romanos. Siguiente, CS2O2. Pues tenemos que hacer lo mismo, tenemos que hacer la cruz. CS2O. He dicho 2, me lo he inventado. El cesio tiene este 2 que subiremos aquí y el oxígeno tiene aquí un 1 que subiremos aquí, obteniendo CS más 1 o menos 2. Esto es una S, CS más 1 o menos 2. El oxígeno ya tiene la carga menos 2, que es lo que nos interesa. ¡Oh! ¡Hola! Hola a todos, ¿qué tal? Muchas gracias a The Wicked porque nos ha hecho un raid. ¡Qué guay! Pues nada, bienvenidos. Soy Aida y nada, soy la persona que está detrás de Aula de Ciencias. Soy científica y utilizo el canal para enseñar química. Y nada, estábamos aquí repasando la formulación inorgánica, estamos haciendo los óxidos, los binarios. Y nada, deciros que si queréis aprender química, pues seguidme. También me podéis buscar por las redes sociales y ver cuándo vamos a estar en directo y qué vamos haciendo. Y nada, si tenéis dudas, pues ponerlas en el chat. Y yo, si os parece, voy a seguir con la formulación de los óxidos. Estábamos aquí viendo cómo nombrar estos óxidos y peróxidos, porque estamos haciendo los binarios de oxígeno. Y nada, estaba explicando este caso, el CS2O, y estaba viendo a ver qué estado de oxidación estaba teniendo el cesio con este oxígeno. Y hemos visto que el cesio es más 1 y el oxígeno menos 2. Entonces el oxígeno, cuando los binarios actúa como menos 2, entonces ya tenemos claro que este elemento, este compuesto, es el óxido de cesio. El siguiente que tenemos es... ¿Sí? ¿Hay algún troll gracioso de Wicked? Vamos, bueno, podemos hacer algunas bromas. Yo, es que no veis, hemos empezado haciendo, poniendo al gato químico, que no sé si lo conocéis, y ha hecho una broma que en teoría después de la clase de los óxidos tendríamos que saber la broma, por eso que nada, si hay algún graciosillo, yo encantada y así nos reímos todos. Pues nada, seguimos con el Ni2O3. Vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo, que es hacer la cruz. Primero copiamos el Ni2O3. Este 2 lo vamos a subir aquí arriba y este 3 lo subimos aquí. Entonces nos quedaría Ni más 3 o 2 menos. Este o 2 menos ya está bien. Los óxidos interactúan como carga menos 2, por lo que en este caso el níquel está actuando como carga más 3. Entonces, bueno, deciros que yo soy muy pesada y os lo voy a explicar a vosotros, y es que para hacer formulación y para química en general es súper mega necesario que tengamos una tabla periódica al lado, y si no la tenemos, buscar algún PDF. Y lo ideal sería que nos aprendiéramos la tabla periódica, porque si nos aprendemos la tabla periódica podemos saber qué estados de oxidación tienen. En este caso, por ejemplo, a la hora de decir el nombre, yo tengo que saber si el níquel tiene una o más estados de oxidación, porque si solo tiene un estado de oxidación, no tendré que poner la valencia con la que está actuando, simplemente sé que ese elemento tiene ese estado de oxidación.
pero hay otros elementos, aquí os enseño la tabla periódica, que la tengo que preparada, la utilizamos más en el otro caso, en el caso de formular, pero el primer grupo, que es la primera columna, la segunda y la tercera, tienen solo un estado de oxidación. Entonces, cuando hacemos fórmulas con estos elementos, no hará falta que pongamos el estado de oxidación, pero en el caso del níquel, que lo tenemos aquí situado, tienen más de un estado de oxidación. Entonces, ahora cuando yo vaya a decir el nombre, tengo que ponerle este número. ¿Y cómo lo ponemos? Lo ponemos en números romanos. Vamos a verlo. Entonces, este será el óxido de níquel 3. Perfecto. Pues vamos a ver el siguiente. El siguiente es ZnO2. Vamos a hacer lo mismo. ZnO2 y nos hacemos la cruz. Al hacernos la cruz vemos que Zn, zinc, más 2, oxígeno, menos 1. Entonces, ¿puede ser el oxígeno menos 1? ¿Actúa en los óxidos con valencia menos 1? No, no actúa con valencia menos 1. Actúa con valencia menos 2. Por eso, que lo que tenemos que hacer es multiplicarlo todo por 2 y tendremos Zn más 4 o 2 menos. Y aquí, si supiéramos si nos supiéramos la tabla periódica de memoria, que como no la sabemos, vamos a ver la tabla periódica, sabríamos que el Zn, que es el zinc, no tiene valencia más 4. Entonces, al no tener valencia más 4, aquí tengo que sospechar que está pasando algo raro. Y este algo raro que está pasando es que esto no es un óxido, esto es un peróxido. En los peróxidos hemos dicho que este 2 del oxígeno que tiene aquí abajo es propio suyo, no lo puedo mover, por lo que en realidad esta cruz que hemos hecho no está correcta. ¿Cómo sería la correcta? Pues la correcta sería, esto lo tachamos porque está mal, la correcta sería ZnO2, el 2 lo dejo, no lo puedo pasar en cruz, es como si hubiera un 1 y el Zn sí que pasa más 1. Entonces quedaría como Zn más 1 O2 menos 1. Pero el peróxido no es menos 1. El peróxido sabemos que es, os lo apunto aquí, O2, 2 menos. Por lo que tenemos que hacer es multiplicar todo por 2. Todo quiero decir los de arriba, ¿eh? Ay, perdonad, que seguimos en la tabla. Perdonadme. ¿Vale? Lo que estaba diciendo es esto de aquí. ¿Vale? No podemos hacer el por 2, esto que hemos tachado, porque el O2 negativo y el Zn más 4, el Zn no puede ser más 4. Entonces esto lo hemos tachado y lo que hemos hecho ha sido hacerlo en cruz otra vez, pero este 2 lo conservamos aquí. ¿De acuerdo? Es decir, este 2 lo conservamos aquí. Y ahora multiplicamos por 2. Lo que no vamos a multiplicar por 2, como os decía, es este 2 de aquí, el que conservamos, porque este viene con el anión anterior. Lo que sí que vamos a multiplicar son los de arriba, las cargas, los estados de oxidación, digamos, ¿vale? Para saber el estado de oxidación del zinc. Entonces sería Zn más 2 O2, 2 menos. Vamos a ponerlo aquí abajo. Zn más 2 O2, 2 menos. Y ahora sí que está correcto, porque el zinc sí que puede ser más 2. Por lo que, ¿cómo le llamamos a esto? Pues le llamamos peróxido, que tenemos el 2 abajo, peróxido de zinc.
Vamos a ver el siguiente, que es el Cu2O2. En este caso ya nos tiene que hacer ver que algo raro hay, porque los dos con los doses los podríamos haber anulado si hubiera sido un óxido, porque los múltiples se pueden ir reduciendo. En este caso no se ha reducido. Al no reducirse, ¿esto qué quiere decir? Pues que es un peróxido. Estos son los peróxidos más fáciles de detectar. El de antes no ha sido fácil de detectar. Tienes que saberte las valencias, ver la tabla periódica, pero en este caso es súper fácil. Por eso que en este caso ya sabemos que va a ser el peróxido de cobre. Y como os digo, nos tenemos que saber la tabla periódica, si no la sabemos tenemos que consultar las valencias porque el cobre tiene 2 valencias. Entonces tenemos que especificar entre paréntesis qué valencia está utilizando. Para saber la valencia que está utilizando tenemos que hacer otra vez la cruz. Y acordaros que en el caso de los peróxidos, este 2 de aquí no lo vamos a mover, por lo que moveremos arriba, para arriba será como si fuera un 1 y este 2 sí que lo movemos hasta aquí. Entonces tenemos Cu más 1, O2, 2 menos. Como tenemos el O2, 2 menos, que es lo correcto, sabemos que en este caso el cobre está actuando con valencia más 1. Seguimos. CaO2 es el calcio con el oxígeno. Pero ¿cómo será? ¿En forma de peróxido o en forma de óxido? Pues es lo que tenemos que ver. CaO2. Vamos a pensar que es un óxido, porque siempre que vemos, a no ser que sea como en el caso anterior, que vemos el 2 y el 2, siempre vamos a pensar que es un óxido, por lo que vamos a mover los números. Recordar que cuando no hay ningún número es como si tuviera un 1, por lo que esto es Ca más 2 o menos 1. ¿El óxido, el oxígeno, puede tener esta carga menos 1? No, no la podemos tener. Sabemos que tiene que ser menos 2. Pues vamos a multiplicarlo todo por 2, obteniendo Ca más 4 o 2 menos. Y volvemos a lo mismo. Y espero ahora pasar de la tabla otra vez a la pizarra rápido. ¿Qué nos pasa con el calcio? El calcio está en el grupo 2. Todos los elementos del grupo 2 solo pueden tener valencia más 2. Y nosotros acabamos de ponerle una valencia más 4. Entonces, esto es lo que nos tiene que hacer ver que este más 4 no es real. Y cuando veo esto, lo que tengo que pensar es, de acuerdo, me he equivocado, no es un óxido, sino que lo que es un peróxido. Entonces tengo que volver a hacer la cruz, pero bien hecha. Entonces, ahora tachamos esto porque está mal. Ahora, al hacer la cruz, recordar que el 2, este de aquí abajo, no lo vamos a poder pasar arriba. Viene del anión peróxido, entonces no lo puedo subir, sino que haré como si subiera un 1. Entonces, al hacer la cruz, obtendré Ca más 1 o menos 1. Y en el peróxido, como os he dicho antes, tiene que ser 2 negativo también, porque son 2 oxígenos unidos, cada uno con una carga negativa menos 1. Por eso que lo multiplicamos todos por 2 y acabamos obteniendo que el calcio es más 2, como hemos visto al observar la tabla periódica. Por eso que, fácil, ahora ya sabemos que este compuesto es el peróxido de calcio. Y como sabemos que el calcio solo tiene un estado de oxidación, no hace falta que ponga entre paréntesis los que son. Vale, vamos, ahora para los 3 siguientes que quedan vamos a pasar a la siguiente pizarra porque no nos cabe nada más. Entonces tenemos los voy a copiar aquí, TeO3. Pues estamos haciendo peróxidos, vamos a seguir mirando si es un peróxido o si es un óxido. Entonces, si
paso este 3 aquí y este 1 aquí, tendremos T más 3, uy, más 3, esto es un 3 en otra vida, ¿eh? Más 3 o menos 1. Volvemos. ¿El oxígeno puede ser menos 1? No, no puede ser menos 1. Por eso que vamos a multiplicarlo todo por 2, porque el oxígeno tiene que ser 2 menos. Pues telurio más 6 o 2 menos. Entonces, ¿el telurio puede ser más 6? Pues lo mismo, nos vamos a la tabla periódica. En esta tabla periódica no pone los estados de oxidación, pero yo sé, y todos, si queremos aprender a formular, tendríamos que saber que los elementos del grupo 16, como es en el caso del telurio, que lo tenemos aquí situado en el grupo 16, estos tienen valencia positivas más 2, más 4 y más 6, por lo que sí que puede ser el óxido. También otra pista que nos podría haber hecho pensar que esto ya es para un nivel más avanzado, nosotros aquí estamos haciendo una introducción a la formulación inorgánica, es que si para ser un peróxido el oxígeno tiene que ser un 2. Cuando vemos que en el oxígeno no hay un 2, no hace falta que hagamos toda esta comprobación que he hecho yo, ¿vale? Ya tendríamos que saber, ya la vista ya la tendremos familiarizada de que esto no es un peróxido, sino que es un óxido. Y nada, como es un óxido de un no metal, porque está en la parte derecha de la tabla periódica, sabemos que la formulación que más le gusta es la que le pone los prefijos. Entonces también es la más fácil porque en realidad no te tienes que saber los estados de oxidación. En este caso sí, porque tendremos que comprobar si es óxido o peróxido, pero lo que se dice es mono, di, tri, tetra, de lo que sea. Pero el mono es verdad que normalmente no lo ponemos. Entonces, ¿cómo sería este? Este sería el trióxido de telurio. Vamos a ver el siguiente. El siguiente que teníamos ese era el Cl2O. En este caso, al igual que antes, si tenemos la vista entrenada, sabemos que esto no puede ser un peróxido, porque hemos visto que el peróxido siempre tiene que conservar un 2 abajo en el oxígeno. Aquí no lo hay, por lo que este segurísimo que es un óxido. Y como también es de un no metal, vamos a formularlo, vamos a nombrarlo de la misma forma que antes, que es el óxido. No hace falta que ponga que es monóxido, óxido de dicloro. Y el último que teníamos era el Br2O7. Lo mismo, el oxígeno 7 nos hace ver que no es un peróxido, que es un óxido, por lo que vamos a nombrarlo como los óxidos no metálicos, porque el bromo está en la parte derecha de la tabla periódica. Y es el heptaóxido, 7 óxidos de dibromo, 2 bromos. En este caso no se pueden simplificar porque el 7 y el 2 no son múltiplos entre sí. Y nada, con esto creo que ya hemos acabado con la formulación. Entonces vamos a pasar a la presentación, donde deciros que aquí podréis ver tanto los formula como los nombra, y aquí los tenéis sin nada para que vosotros podáis practicar, y en la siguiente diapositiva tenéis las soluciones. Lo mismo con el nombra. Tenéis aquí las fórmulas y en la siguiente tenéis los nombres para que si vosotros queréis, ahora que lo hemos estado repasando juntos, volverlo a hacer, pues que os lo miréis. Y nada, con esto hemos acabado esta sesión, hemos acabado la sesión de binarios en castellano.